may sit down. Nuestro apóstol tuvo un compromiso ministerial Our apostle have a ministerial commitment. y en esta noche And tonight, tengo el honor y la responsabilidad I have the honor and the de traer la responsibility palabra de Dios. to bring the God word. Ustedes no saben cómo se siente mi corazón You don't know how I feel my heart right now. de que Dios haya visto gracia y complacencia That has seen grace and commitment para que yo traiga su palabra to bring His a word su pueblo, and to His a su people. pueblo. To His people. Bendecimos la vida de nuestro apóstol So we thank you for our apostle. y oramos al Señor para que le guarde donde está ministrando. And we pray for His David and where He's minister. Estamos en un tiempo apostólico, We are in apostolic time, en un tiempo profético, prophetic time, un tiempo donde la gracia de Dios and a time, a grace of God está sobre Casa de Verdad, is over Casa de está sobre la Verdad. vida de nuestro Padre Is espiritual. over our pastor. Glorificamos el nombre de Dios. We worship the name of God. Siempre que me paro en esta plataforma, Every time that I come to the altar, es diferente cuando yo adoro it's different when I worship a traer la palabra de Dios. to bring the God word. Es muy diferente. It's so different. Y cuando el apóstol me dijo, When the apostles say to me, te toca la palabra en esta noche, so you need to pray tonight. como yo me debo al Señor, How I dare to the Lord y yo le dije a Él and say to Him que yo iba a hacer lo que Él me mandara hacer. that I'm gonna do what He wants to do. Le dije, aquí estoy. Here I am. Le dije, Señor, Lord, yo no tengo nada que dar. I don't have nothing to Y el give. Señor me dijo, así es que te quiero. That's the one I wanted. El Señor me dijo, así es que te quiero. That's God say, Porque this is the tú way en I tu want. humanidad, You and your humanity, tú no tienes nada que dar. you don't have nothing to give. Lo que tú eres, What you are, lo eres por mí. it's because of me. Wow. Y luego de que el Señor me dijo eso, And then when He told me dije, this, tienes toda la razón. you are right, God. Y el Señor me daba una palabra And God gave me a word. y yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo le ministre al pueblo? God, what do you want to minister to the people? Y el Señor me decía, And the Lord said, háblales del carácter. speak to them about the character. Y el tema que el Señor me daba en esta noche The reason God gave it to me, es el carácter como sustento del cumplimiento. wow, the character like sustain of the country. Mi alma adora al Señor. My Lord, my soul loves Yo le the decía, Lord. Señor, And I say to the Lord, vamos a un retiro que trata del cumplimiento. we go to a retire about the country thing. Y el Señor me decía, And He said to me, Tibisay, TV, no hacen nada con ir a un retiro is nothing they go to the retire. y que mi cumplimiento sea en sus vidas And my countries in their life, si no son if capaces they don't capacity, de tener un carácter apegado a mi presencia, a mi have voluntad. a character up to my presence. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Y el Señor me llevaba a la definición del carácter And God tell me to the definition of the character y me decía conjunto de cualidades is that of the quality afectivas affective que condicionan la conducta de cada individuo. condition the conduct of every person. Y el Señor me decía, And the Lord told me el único modelo que tú tienes a seguir the only one model that you have to follow es Jesucristo. is Jesus Christ. Es Jesucristo. It's Jesus Christ, El varón perfecto. the man El perfect, varón perfecto. the perfect man. Y el Señor me daba And the Lord tell me Efesios 4, 11, 13, si lo pueden buscar en sus Biblias. Ephesians 4:7 Y dice, and say, y él mismo constituyó a unos apóstoles, and He constitutes one a, apostle, a otros profetas, another prophet, a otros evangelistas, other evangelism, a otros pastores other pastors y and maestros, masters, a fin de perfeccionar to think the perfection, a los santos para la obra del ministerio, the holy to the ministry of, para la to edificación the building del cuerpo de Cristo, of the Jesus body, hasta que todos lleguemos after all we get a la unanimidad de la fe the unity of the faith y del conocimiento and the knowledge del Hijo de of Dios the Son of God a un varón perfecto, to a perfect man, a la medida to the minute de la estatura of the stature de la plenitud de Cristo. of the plenitude of Jesus. Y esta palabra hizo rema en mi vida. And then words replaying to my body. Y el Señor me decía, And the Lord talked to me.
tú vas a la iglesia a ser imitadora de mí. You go to the church being made of me. Pero el Señor, así como me dice las cosas tan lindas, The Lord, like you used to say so beautiful things to me. el Señor me decía, The Lord said, pero a veces a quien menos te pareces a mí. oh, but the less you look like is me. Y mi corazón And my heart se contrictaba. put sad. Mi corazón My heart se entristeció. gets sad. Y yo le dije, Señor, perdóname. God, forgive me. Perdóname, Dios, Forgive me, God. si en algún momento en el camino If at a moment the way me he torcido. I get wrong. Y el Señor me decía, And the Lord said, estás muy involucrada you're so involucrate en saber mi palabra. and know my word. Pero mira, Tibisa, yo quiero que tú entiendas But look, TV, I want to understand. que es bueno que sepas la palabra, It's good that you know the word. pero mejor es aplicártela. But the good is application. Mejor es aplicártela. Better is applied. Señores, The Lord is de nada hacemos nothing that we do. sabernos la Biblia Know the Bible desde to Génesis the Genesis hasta to Apocalipsis. Revelation. Si en los embates If diarios the battles every nosotros day, no somos capaces we not have the de capacity. tener el carácter They have the character. de nosotros saber manejarnos. They know the way manage. Y cuando la palabra habla de carácter, And the world speak about character. que muchas veces hemos distorsionado el término, With the stirs in it. But entendemos que el carácter we understand the character. es nosotros avasallar a otro. Woo, get mad at another. Entendemos que el carácter The character es yo quizás poder hablar alto, is maybe speak loud. porque entendemos que la autoridad Because then we understand the authority. está en cuán alto yo puedo hablar, And the high of my en voice. cuán alto se me escuche. And the how high is my Yo voice. quiero decirte en esta noche I want to tell you tonight. que el carácter es totalmente lo opuesto. The character is the El opposite. carácter es totalmente The lo opuesto. character is the opposite. Y en esta noche And tonight, Dios quiere God wants que nosotros comencemos when we started a machar, to work, a hacer un engranaje to make de lo que es el carácter en Cristo what is the character in Jesus Christ. y de lo que es el carácter que nosotros And presentamos a the diario. character that we look Sea every el nombre day. de Dios exaltado. God is exalted. El carácter entonces The characters know son características they are characteristics propias de cada persona. on the old person. Pero nos enfocamos tanto We so focus in something en nosotros querer imitar that we look like a hombres en la tierra. a man on the earth. Y yo quiero ser como Made. And I want to be like Mother. Yo quiero ser como ella a veces con el I amor. want to be like her sometimes. Pero el carácter va mucho más allá. But the characters go far away than that. El carácter es aquello The characters is it que te permite to let you sostener sustain. lo que el Padre te está Wow, entregando. what God give it to you. Wow. Wow. Gloria a Dios. Sharabaketa. Sea el nombre de Dios exaltado. Sea el nombre de Dios exaltado. El Señor hablaba fuertemente a mi espíritu God speak to my spirit so y far. me decía, And he said, tú quieres mucho cumplimiento en tu vida. you want to a lot of blessing in your Tú life. tienes muchas promesas en tu You vida. have a lot of promise in your life. Pero no puedo entregarte todo lo que te he dicho que te voy a But I entregar can give you all the things that I told you that I'm going to give you. hasta tanto tu carácter After your character no se ha moldeado. is not molded. Hasta tanto tu carácter After your character no se ha conformado is going to conform como el destino que yo tengo para ti en to lo the espiritual. destiny that I have for you. Porque si no eres capaz But if you don't have the capacity de aún moldear áreas en tu vida, to mold the area in your life, de nada me sirve que tengas el cumplimiento. then nothing serve me that you have come through the thing. Y el Señor me hablaba And the Lord speak to me de diferentes características different characters de Jesucristo. of Jesus. Él es el autor. He's the author. Él es nuestro modelo a He's seguir. the model fallen. Y el Señor me hablaba And the Lord speak to me de una de las características de Jesucristo, one of the characters of Jesus Christ, la mansedumbre. the manservant. Me voy. La mansedumbre significa The man's meeting, poder bajo control. power of the control. Y podemos verlo esto en todo tiempo en Jesús. And we can see all the time in Jesus this. La mansedumbre significa The man's meeting que nosotros podemos that we can do, escuchar a los demás, hear the other, aunque los demás even the other quizás no tengan el mismo conocimiento que nosotros. doesn't have the same Porque la knowledge of mansedumbre us. te lleva But the man's make you a ser humilde. to be humility. A ser humilde. Wow, to be humility. Wow. Gloria a Dios. Glory to the Lord. Una persona mansa A person mentioned
No permite que las críticas Don't let the critic o las burlas or the fun o las malas actitudes de los demás and the behavior of another lo afecten. affect them. Vivimos en un tiempo We are living in a time donde hay tantas personas where a lot of people viciadas de sí mismo dissing of themselves que a veces nos quieren sacar de control. that sometimes take you out Y of en esta control. noche el Padre te dice, And this tonight God said, sé imitadora de mí, we look like sé me. imitadora de mí. Look like me. Wow. Aleluya, Hallelujah. aleluya, aleluya, Hallelujah. aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah. Nosotros los que estamos aquí arriba We know that we are on here tenemos una ardua responsabilidad. have a high responsibility. Nuestro carácter Our character tiene que ser formado en todas las áreas. has to be formed in every area. Y aún en las mínimas cosas Even in little things que nosotros entendemos, that we understand, Dios nos está probando. God is proving us. Dios nos está probando. God is proving us. Me atrevo a tomar el altar como referencia I'm going to take the altar like reference porque son mis hermanos. because my brothers, Y yo sé que no se van a poner guapos conmigo. and they're not going to make mad because of me. Pero Dios necesita But God needed que nosotros sepamos that we know acatar, character. por mínima que sea la instrucción, For the little is the instruction. todas las instrucciones All the instruction que el Padre the Father ha dado a través de su dispensario. give the two dispensers. Y el Señor me daba otra característica And He give me another character de of Jesús Jesus y era la humildad. and the humility. Era la humildad. And the humility. Y la humildad te hace And the humility make you no ser sabio en tu propia opinión. don't be wise in your own La opinion. humildad te hace The humility give you entender understand que tú tienes una autoridad that you have an authority por encima de ti, over you, puesta por Dios, put like y Jesus. que ese hombre And that man está aquí en la tierra is in the earth para direccionarte, to direction, para direccionarte, to guide you, para guiarte. to guide you. Aunque la autoridad crea que está mal, está bien. Even though you think the authority is wrong, Y eso puede sonar un poquito chocante, and that makes sounds like pero yo weird, recuerdo mucho but I remember something. que nuestro apóstol Jorge Reynoso Our apostle Roy siempre Reynolds decía eso always say that, y yo no lo entendía. and I didn't O sea, pero understand that ¿cómo time. que si está mal? Yo voy a decir que está bien. How gonna he's wrong? He's gonna Y be el good. Señor me decía, And the Lord said, es que la autoridad if the authority, la justifico yo I y justify. me la veo yo con Él. I pride with Tú them. no tienes permitido You not let a her juzgar una autoridad aquí en la choose tierra. authority in this Tú lo earth. único que tienes que permitido The only that you es are tu permitted orar por tu autoridad is aquí you en la pray for your tierra. authority. Los defectos de la That autoridad the effect of the no authority, se mira. It doesn't matter. no se miran. Don't look Dile al at que it. está a tu lado, Say to your neighbor, yo estoy aquí para guardar mi apóstol. I'm here to save my apostle. Yo estoy aquí para guardar mi padre I espiritual. am here to protect my pride spiritual. Gloria Glory to the Lord. sea tu nombre, la gloria a He's Dios. the honor. Y el domingo cuando la profeta Yanni And the Sunday when the prophet Johnny decía say, que la bendición de sus hijos "Oh, the blessing of the children estaban en sus is in manos, their hands." mi corazón se contrictó. My heart gets down. Porque inmediatamente Immediately, el Padre the Father reveló a mi espíritu revealed to my spirit cuántas veces how many times yo he menospreciado I menospreciate la autoridad. the authority. Cuántas veces How many times yo he echado en poco I listen a quien me ha bendecido. who blessed me. Miren, hermanos, yo quiero que ustedes sepan esta noche Brother, I want to let you know, que después del Padre, Hijo y Espíritu Santo, after the Father, Son, and Holy Spirit, yo te voy a hablar en esta noche I'm going to speak to you, de quien Dios ha utilizado para que me bendiga. who you God uses Y es to nuestro bless. apóstol y Padre And espiritual. our Apostle and Father spiritual. La humildad siempre te hace estar dispuesto a servir.
They only live you service all the time. La humildad te hace a ti ser empático con tu alrededor, The mountain invite Con you lo to que be empathy with around. con lo que está pasando en tu casa. What's happening in your home? ¿Y qué está pasando con nosotros? What happened with us? Que muchas veces So many times vemos las we necesidades, see the necessary. quizás pudiendo ayudar, Maybe we can help. decidimos orar. We decide pray. Y ustedes me dirán, And you will say, bueno, tenemos que orar. well, pastor, Mira, we yo have to quiero pray. decirte en esta noche I want to tell you tonight, que hay un tiempo para orar is that time for y otro prayer tiempo para accionar. and another time for actions. En medio de pagar este local, In middle of the pay this local, aparte de orar, apart to pray, se paga con dinero. we pay with money. La electricidad de este The lugar, electricity of this place, aparte de tener fe, at the river se paga con dinero. is paid with Y quizás money. me voy a salir And I maybe go down un poco de lo que es la estructura. of what the structure. ¿Cuántos de nosotros How many of us que tenemos nuestros hogares, have our home? tenemos nuestras batallas We económicas? have our economic batter. Yo te voy a decir, madre, I can say, mother, yo tengo que pagar mi casa. I need to pay my home. Y quizás madre me va a decir, And mother will say, vamos a orar. let's pray. Pero madre tiene su cuenta llena de dinero. But shall have the money to buy help me. ¿Cómo ustedes creen que se va a sentir el Padre? How gonna feel Father God? Tiempo para orar Time to y pray tiempo para accionar. and time to action. No podemos hacernos indiferentes We can be different ante las necesidades de in los front demás. of the necessary of Eso others. fue una de las cosas Is this the one que thing más me impresionaban de Cristo. impressed me most Cristo than se Jesus? olvidó de sí mismo. Jesus forget all himself. Cristo se olvidó de sí mismo. Jesus forget about himself. Y ahorita hablaba con una persona And I was speaking to a y le person decía a esa persona, and say to that person, yo glorifico a Dios. and glorify God. Porque el ver cómo muchas veces te puedes negar And then you have a lot of time denied para yourself que el propósito de Dios fluya en otro, to the proposal of eso me God hace to sentir muy bien. make me feel so good. Y esa persona me hablaba de su familia, me hablaba, And that person speak to me about the family y yo decía, and say, cuando tú tengas un ataque del enemigo, when you have an attack of the enemy, tú no te puedes ver a ti, you can see yourself. ni puedes ver el ataque para ti. You can see the Tú tienes que pensar You have to think en la generación tuya. in your generation. El enemigo tú no le interesas. The enemy you don't care. Al enemigo tú no le You interesas. don't care then. Al enemigo le interesa The enemy wants lo que vienen detrás de ti. what gonna be Entonces back en to you. este tiempo In this time, nosotros tenemos que ser you have to be más que avisados more than right. de saber lo que quiere operar. That one Que en el operate. nombre de Jesús In the name of no Jesus. tiene ni parte ni Don't be suerte. part of love. Dios necesita God needs una generación a generation de hombres que dejen la comodidad. and the men live the comfortable. Y cuando me refiero a hombre, And when I mean men, simplemente no estoy hablando del género. it not just speak about gender. Estoy hablando de hombre y de mujer. And I speak about men and women. Estamos en un tiempo We are in a time tan delicado so delicate donde no es un tiempo para hablar. when it's not a time to No es speak. un tiempo para hablar. It's not a time to Perdónenme, hermanos, Sorry, brother. pero este es un tiempo But this is the time para nosotros orar, to pray, para nosotros buscar la to presencia. look the presence of God. Recuerden Remember, que nuestra lucha our battle no es is not contra carne ni the sangre. flight and blood. No It's es not contra carne ni a sangre. flight and blood. Entonces nosotros tenemos que ser So avisados. we have to be wise. Dios está buscando nuestra obediencia en este tiempo. God is looking for evidence tonight. Tenemos que ir en contra We have to engage de todo lo que el enemigo all the enemy ha querido que se materialice want to materialize a través de los through pensamientos. the thinking. Recuerden Remember, que nuestras acciones our actions son nuestros pensamientos is our materializados. thinking, what we think. Entonces, si nosotros If we no somos capaces we have the capacity de destronar to destroy nuestros pensamientos, our thinking, se va a hacer de manifiesto is what manifests ese embate que el enemigo quiere. the battle the enemy wants. Por eso, tanta insistencia That was so insistent. de que oremos, The pray, de que vengamos, the come, de que vengamos a la the vigilia, come to the village, de que nosotros vengamos unánimes en un mismo espíritu. come in one spirit. Porque nuestro Padre Espiritual Our Father spiritual tiene una visión have a vision mucho más allá more than far de lo away que nosotros other we podemos tener. can we have. Nosotros somos oveja. We are sheep. Y recuerden que los pastores Remember the pastors ven más allá que lo que nuestra vista miope nos permite ver. see more
what the myop's vision can see. Jesús era compasivo. Jesus was compassionate. Dice, tenemos que comprender We have to understand que la compasión that compassion no es igual al sentimiento de lástima. is not the Son dos cosas feeling. diferentes. It's two different things. La compasión es un sentimiento The compassion is a feeling de tristeza of sadness que produce ver padecer a alguien that produces see someone y que impulsa and puts you a aliviar to a lie o remediar su dolor. over them all his pain. La compasión The compassion es un is sentimiento a feeling de tristeza que produce of the sadness produced cuando tú ves when you see que tu hermano tiene un padecimiento. that your brother has something. Más sin embargo, la tristeza But the sadness es producido is produced por el padecer de alguien. for the palace of someone. Pero a diferencia de la But compasión, different than the compassion, la compasión te impulsa a aliviar el dolor the del otro. compassion take you to allay the pain. Y era la parte que hablábamos hace un ratito. And then it's a part of a prayer in the night. Si tú ves a tu hermano con una necesidad If you see your brother and sister with a y tú le necessity puedas ayudar, and you can help them, no te pongas a orar. don't start praying. Acciona, Actions. acciona, Action. acciona. Action. Nadie es tan pobre Not one is so que poor algo no pueda dar, that something can ni give, nadie es tan rico and no one is so que algo rich no pueda necesitar. that we can need it. Hay personas There are some people que están pasando necesidades that pass necessary, y a veces tú piensas and maybe you thought que tu necesidad es la más grande the units is so high hasta que tú miras al lado after you see behind your y tú side ves que hay personas and you see people que no tienen nada. that don't have nothing. Y cuando tú ves eso, And when you see this, entonces tú dices, and then you said, Dios mío, God, lo mío no era nada, perdóname, Señor. oh, forgive me, Lord. A mí me ha pasado. To me it happening. Llegó un momento en mi vida There's a moment in my life donde tuve que sacar that I had to take la queja de mi vida. the arguments of Dile my al que life. está a tu lado, Say to your neighbor, la queja their argument es la alabanza del diablo. is the worship of the evil. Es la alabanza del diablo. Is the evil worship. Wow. Yo quiero decirte esta noche I want to tell you que tonight tú y yo como hijos that you like tenemos que sacar la queja. we need to argue about Y yo siempre digo cuando predico en Baní every time that I preach in Bani que el Señor me ha llevado a un nivel that God take me a level de que cuando me voy a acostar, when I'm gonna sleep después que oro, after I pray. entonces comienzo a hacer una introspección I do an introspection de todo lo que hice en el día. that I do all the day. Y en muchas ocasiones And so many times me he encontrado I found con que he criticado quizás más que adorar. I created more than adore. Que quizás me he quejado Maybe I argue más que estar en la presencia de Dios. more to be in the presence of God. Tengo que hablarte de mí. I have to speak about me. El Señor me ha llevado a un nivel The Lord took me to a level donde me tiene haciendo mi introspección cada día. that do an introspection every Y time. yo le digo al Señor, And I say to the Lord, es doloroso, it's painful porque cuando nadie te ve when no one see you en la intimidad con in Dios, the intimity with God. cuando tienes que desnudarte When you have to naked y decirle al Señor, and say to the Lord, Señor, Lord, yo entiendo que hoy I understand tonight. he chismeado mucho. I gossip. Sí, hermano, usted chismea. Yes, brother, you gossip. Criticamos cualquier cosa. We create it every time. Quizás si eres hombre, has lasciviado más que lo que tú has buscado la If presencia de you Dios en el man, día. You less about you good luck the presence of God. Quizás si eres mujer, Maybe you woman, tú te has acercado en tu oficina you go to the office. y han visto más la carne en ti que lo de Dios. See the flood on you that God. Y el Señor me ha dicho, And the Lord talked to me. necesito elevarte I need to elevate a un nivel to a level donde tú entiendas, that you understand. donde tú When entiendas you understand que no quiero carne en ti. that I don't have one Donde, flood on you. donde tú entiendas When you understand que lo único que tiene que primar en tu the vida only one what prayer in es your life mi propósito. is my proposal. Es mi propósito. It's my proposal. Es mi propósito. It's my proposal. Pero para eso, But for that, tú tienes que entender, no tú understand. tienes que ser humilde, You mean to be tú humble. tienes que reconocer, You have to recognize. tú tienes que reconocer, You have to recognize. pero no simplemente reconocer, Not just recognize it. apartarte también. Be a part of that. Porque muchas veces nos pasamos
vivimos la vida reconociendo, Oh, so many, oh, we recognize all the time, pero solo reconocemos but we just recognize y no cambiamos. and we don't change. No hacemos nada. We do nothing. Yo sé que a veces los mensajes que Dios me da son como una montaña rusa, The message God gave me is like roller message. pero el Señor me ha tratado muy duro. But God tricked me hard. Y el Señor me dice, And the Lord told me, Divisay, TV side, yo necesito I need que los demás that all of them me vean a mí a través de ti. see me in you. Y eso es muy difícil. And that's so hard. No es imposible, Not impossible, pero es muy difícil. but so hard. Otra de las características que tenía mi amado Jesús All of the characters of my Lord one Jesus, es que era determinado. he was determined. Y a eso nos llama Dios en este tiempo. And God calling us to be Dios determined. no te dice God telling you que seas determinado to be determined si todo en tu vida está bien. if it, all in your life is good. Si quizá tienes tu vida ordenada por completo, Maybe you have your order in your life completely. que a veces entendemos que la tenemos ordenada, Sometimes we thought that we were out of pero order. lo que más lejos tenemos Well, we're so far es el away gobierno now. de Cristo en nosotros. Is the government in Jesus in A veces estamos siendo gobernados So many times we are por nosotros mismos. by ourselves. Se lo voy a repetir I'm nuevamente. gonna repeat again. A veces estás siendo gobernado Maybe you are government por ti mismo. by yourself. ¿Y qué significa tú tener tu gobierno? What means that you be your own government? Tú no miras orden de autoridad. You don't see middle authority. Si la autoridad te corrige, If the authority correct you, la autoridad está mal, the authority is wrong porque estás operando because you operate bajo tu propio gobierno. but on your own government. Alaba. Ay, santo. Estar bajo el gobierno de Cristo But of the government of Jesus va mucho más allá is go far away. de nuestros dones Our God y gift de nuestros talentos. and our talent. Nosotros como iglesia We like church tenemos una gran responsabilidad, have a big responsibility. y esa responsabilidad And that responsibility es nosotros is to us estar sometidos submit por completo for completely a la voluntad del to Padre, the volunteer of a la Father. voluntad del The Padre. volunteer of the Father. Nosotros queremos cumplimiento We come to compliment sin carácter para sostenerlo. with that character. to Nosotros sustain. queremos ver promesas We want to see promise en nuestras in vidas our life. sin nosotros tener la capacidad If we don't have the para capacity nosotros sostener to sustain esas promesas. that promise. Dios me ha prometido que me va a dar mi esposo. God promised me that gonna give me my Yo lo voy a husband. dar. Y yo sé que Él lo va a hacer. And I know God gonna Pero el do Señor me dijo, it. But the Lord told me, tienes que trabajar tu carácter. you have to walk in your character. Tienes que trabajar tu temperamento. You have to control your Dice, temper. Señor, pero ya yo estoy But encaminada. Lord, you know O sea, eso crees tú que estás encaminada. that you think that you are correct. Todavía hay muchas cosas que tengo que limar en ti. Sometimes a lot of Y things quizás that ustedes I dirán, wow, la pastora está hablando así. well, the pastor speak like that. Pero tengo que hablarte de mi debilidad. But I have to speak about my Tengo que weakness. hablarte de lo que Dios trata conmigo. That God treat with Yo me. no puedo venir a hablar I can come to talk de to lo que you Dios ha hecho contigo, that God do with you. sino de lo que el Señor me está demandando a mí. If the man on me Y que eso te sirva a ti and that help como you, un punto de referencia what kind of reference para lo que tú tienes que hacer why you have to, para sostener lo to tuyo. sustain. Mujeres, Woman, tenemos una alta responsabilidad. we are high responsibility Y aquellos matrimonios of that marriage que el Señor quiere restaurar, that God wants to restore it. es necesario It's necessary, que nosotros como hijos de Dios like children of God, tengamos nuestra mirada we have to look más allá more than far away de lo que nuestra vista nos permite of ver. the vision can Yo see. quiero decirte en esta noche I want to tell you tonight, que si Dios ha dicho if God say que va a restaurar tu He's matrimonio, gonna restore your marriage, tienes que dejar el violín. you have to leave Tienes the que piano. dejar el violín. Stop, touch the piano. Tienes que dejar el violín. Stop touching the violin. El violín significa, And the minute that Él me hizo, he did, Él me maltrató, Él me fue infiel. he was uncheated. Mira, si ese hombre está en la casa, If that man is es in the porque house, ese hombre te ama y it's ama a because that Dios. man love Y you. ese hombre And that man quiere hacer todo lo correcto para agradar a wants Dios. to do the correct Y el to paso please God. principal And the first step que ese hombre ha dado that man do es estar aquí is to be here. sabiendo que es imperfecto, Know that it's imperfect. sabiendo que se ha despatillado, It's a gonna fall down. pero ama a Dios But love y God te ama a ti también. and love you too. Entonces seamos sabios, Be seamos wise, sabias como be mujeres, wise, be
wise. Seamos sabias como mujeres. We're wise like women. Hombres. Man, Ustedes tienen que entender you have to understand la responsabilidad que tienen en la casa. the responsibility that you have at home. Así como decía la profeta Yanni, And the prophet Johnny said, tienen que levantarse como los sacerdotes. you have to walk like the sacerdote. Tienen que levantarse You have to walk a defender sus to casas. defend the home. Llega un momento There is a en moment que tenemos que desconectarnos. we have to disconnect. Cuando Dios me decía, When God told me, tienes que desconectarte you emocionalmente have to disconnect de emotionally personas, of people. yo no la entendía, I didn't understand, incluyendo including a mi propia hija. my own daughter. Si durante un tiempo en mi vida If for one time in my life, no hubiese aplacado mis sentimientos como madre, don't stop feeling like mama. hoy en día no estuviese en esta plataforma. Today, I Hoy don't en be día, here. Today, Abigail no adorará al Señor como lo adora. Abigail don't worship God. Hoy when en they do. día, Today, Abigail no viniera a la iglesia Abigail doesn't come y to se the fuera church. por ahí atrás, que a veces ni sé dónde está. Even the gold down. Hay que pagar un precio. I have to pay a Hay que pagar price. un precio. You have to pay a price. Y mientras yo leía And I have to read la historia de Abraham y de Isaac, the story of Abraham and Isaac. el Señor The Lord trataba mucho en mi espíritu. to come from my spirit. Y el Señor me llevaba And the Lord take me. cuando Abraham tuvo que coger a Isaac. The Abraham take Isaac. Dice la palabra, The word said que Abraham andaba con 2 personas más, Abraham was walking 2 person more aparte de Isaac. apart Isaac. Y llegó un momento And there's a moment que Abraham, cuando se iba a adentrar al monte, when the Abraham go que to cogió the el mountain, cordero, that take the cord. que era Isaac, It was Isaac. dejó atrás, Leave behind. le dijo literalmente Literally. a las personas que andaban con To the él, person hasta aquí. after here Y dice la palabra and say the word. que Abraham se adentró Abraham going juntamente con Isaac together with a adorar Isaac. al Señor. Adore God. Entonces hay un momento en tu vida There's a moment in your donde hay life. personas que la tienes que dejar atrás. Ooh, there are persons that you have to leave behind. Y no porque quizás Dios sea malo. And not because they Hay left. personas There's some people que tú la vas a dejar atrás that you're gonna leave y que behind. ellos no te van a poder alcanzar. And they're gonna fall. Pero hay otros But another, que van a tener que alcanzarte. they're gonna Y fall simplemente el tú you. And detenerte you stop y decirle en este momento, in this moment. no puedo estar aquí contigo. I can be with En you este here. momento In this moment, tienes que quedarte aquí. have to stay Porque here. tú sabes Because you know al nivel que el Padre te lleva to the level the y tú Father estás take you. velando And you pray. hasta por la vida espiritual de esa persona. Ooh, in the spiritual life of that person. A veces nuestras emociones Even our emotions no van a jugar en contra. gonna gain in us. No van a jugar en Gonna contra. play against us. El ver cómo Abraham See, like Abraham tuvo que tomar a Isaac, had to take Isaac adentrarse al monte. to go into Adorar al the mountain, Señor. adore God. Y yo imagino emocionalmente And I imagine emotionally para Abraham to Abraham lo que era cuando Isaac le dijo, when Isaac told him, pero ¿y dónde está el cordero? where is the sacrifice? Yo imagino a Abraham, oh mira, Abraham. el cordero eres tú. Oh, son, you Pero are. Abraham fue prudente en todo And he tiempo. was so prudent. Dios of quiere it. que seamos prudentes. God want you to Dios be quiere que prudent. seamos prudentes. God want you prudent. No todas las cosas Not everything que nos llegan a la mente come to our mind. podemos materializarlas. We can materialize. Este es un tiempo para callarnos. This is a time to Este es un quiet. tiempo This is a time para nosotros entender to understand que no todo el que está a nuestro lado not all around tiene us la capacidad have the capacity espiritual and spiritual para nosotros poder comentarle cualquier to cosa. come in as something. Hay personas que la vemos There's something thing que están crecidas en la fe that all in the y faith entendemos que son maduros en la and they fe, mature in the faith. pero lamentablemente no lo son. Also sadly they not. Entonces, sé prudente. Be prudent. Nosotras que siempre queremos ser comparada con Esther, Oh, we always look like Esther. muy linda Esther, So beautiful Esther. pero Esther, But Esther, donde se habla de prudencia, when they speak about Esther prudence, fue la más prudente de todas. Esther was the prudence. Entonces, que no simplemente It's not just tú quieras ser comparada con Esther. you want to look like Esther. Acciona como Esther. Action like Esther. Wow. Mi alma te adora, Señor. My soul adore you, God. Este es un tiempo This is a time para los valientes. to the family.
Este es tiempo para los valientes. This is a time to Y ser be brave. valiente significa And be brave it tú is. ver el fuego, To see the fire, tú sentir que te estás quemando, feel that you pero burn tú it, decir but you just say, que yo he decidido seguir a Cristo, I decide to que yo follow no Jesus. vuelvo atrás. And then you're gonna, Yo no vuelvo atrás. I'm gonna back. Mira, yo no sé si en esta noche I don't know if it's tonight. tú te vas a devolver, You're gonna take pero back. yo decidí seguirlo a Él. But Yo decide decidí to follow him. seguirlo a Él. I decided to follow him. Nosotros tenemos que ser francos con nosotros mismos. We have to be sincere with ourselves. Dios nos llama a sinceridad en este God tiempo. calling us to be sincere. Dios nos llama God calling a us nosotros entender to understand la posición que nosotros the tenemos en este position lugar. that we have. Dios llama al liderazgo de la casa God calling to the leadership. a que tenemos no simplemente que estar en una posición física, It's not be in the physical position. más que el físico, But the physical. tenemos que saber Have to know al Dios que nosotros hemos venido a servir esta the casa. Lord that we come to adore in Es this muy house. fácil cuidar la estructura, It's so easy to es take fácil care of the structure. cuidar la It's easy. estructura. It's easy the Ahora structure. bien, But now, ¿qué pasa? what happened? Que descuidamos al Dios de la estructura. We don't take care of the God. Ay, ay, ay. Estamos descuidando muchas veces nuestra vida espiritual We are taking less than our spiritual porque life. estamos tan viciados de So nosotros, our vision in us, donde nosotros queremos when we want, que todo sea como nosotros queremos. when we like the way we want to. Y nosotros en nuestro crono In our crown, tenemos estructurado have a structure todo en nuestra vida. all our life. Pero Dios necesita But God needs hombres y mujeres woman and man que dejen su sueño a un lado. let behind Mira, that yo dream. quiero decirte I want to tell you que el propósito de Dios va a seguir. the purpose of God. A veces will continue. tenemos que detenernos en el camino. Sometimes we have to stop in the Yo le way. dije al Señor, I say to the Lord, tenía tantas pruebas I have a lot of proof y tantas aflicciones. in our afflictions. Y yo hablé con el pastor And I speak to y the le pastor decía al pastor, and say to the pastor, decía, pastor, Pastor, cuando usted entienda when you understand, que yo me tengo que sentar, then I need to sit down. siénteme, Sit down. siénteme. Sit down. ¿Ustedes saben por qué? You know why? Porque a veces entendemos Because sometimes we que el understand reino no va a seguir funcionando and the kingdom don't si go nosotros paramos. if we stop it. Y estamos muy equivocados. Okay, we very wrong. Porque cuando Dios dice que lo va a hacer, When God say we're gonna do, lo va a hacer contigo He's gonna do with y you, lo va a hacer sin ti. without you. Lo que pasa es que nosotros, But we have al to viciarnos de in nosotros, vision in us. entendemos que nosotros podemos seguir. We understand that we Y a fall, veces lo que hacemos and we es dañar al otro. is damage the other. Yo le decía, pastor, I say, Pastor, rómpame la patica, break my leg, rómpame la patica. break my leg. Y el trato de Dios And the truth with me, con cada persona es totalmente diferente. with each person is different. Hay unos It wants que desde su posición at that position, Dios necesita que se queden. God needs to stay. Y sobre esa posición Over that position, Dios va tratando con ellos. God gonna treat with Porque Dios conoce su creación them. God know the creator. y el pastor conoce a cada una de sus And the ovejas. pastor know the sheep. Y yo hablaba con él y yo le decía, And I pray with him and say, pastor, usted se parece tanto al apóstol Reynoso. Pastor, you look like so the Apostle Y él me Reynolds. decía, ¿por qué mi hija? Y yo le Why my decía, daughter? cuando estudiábamos en el colegio, When we study in the yo era muy buena I'm so y good. muy tranquila. So easily. Y todo, no te rías, Catherine. Y todo el mundo, And everyone yo era en gloria. and glory. Y cuando todo el mundo apostaba And everyone de apostle. que ya en esa me iban a botar del colegio, And they put me out of the school y me llamaban y me decían, and called me. te llama el pastor. The pastor calling you. Ya ustedes saben, yo iba llorando, I'm eso no tenía crying. ejemplo. Y cuando me sentaba en su oficina, And when I sit down in his office, cuando me sentaba en su oficina, when I sit down in his office, ese hombre me mostraba that man showed me totalmente lo opuesto a lo que yo esperaba. the opposite I was waiting. Ese hombre comenzaba a hablar conmigo, That man stuck to me, me preguntaba asked me de mis padres, about my parents, me preguntaba lo que había comido en ese día, what I eat in me the preguntaba day, tantas cosas. and asked me a lot of things. Y por último, And the last, él terminaba diciendo, it let me pórtate bien, mi hija, be nice, pórtate bien, mi hija. be nice, daughter. Y él me decía, And he talked to me me ministraba, and ministered myself.
Yo sé lo que Dios va a hacer contigo. I know God gonna do Simplemente yo tenía 11 años. it. Only I have 11 Y me decía, yo years. sé lo que Dios va a hacer I know contigo. what God gonna Óyeme, do. mientras yo esté en este colegio, When I have it tú no in te school, vas. You not go. Tú no te vas. You not go. Pero pórtate bien. But be nice. Y lo mismo, And the same. veo a mi pastor, I saw my pastor, mi amigo, my friend, mi padre espiritual. my spiritual Me father, compromete a decir mucho, mi amigo, mi pastor y mi padre my espiritual. countryman, my friend, my pastor, and my spiritual father. Y yo verlo a él And see him con la capacidad with the capacity de poder lidiar to lead con el carácter, with the character el temperamento and the temper. de cada uno de nosotros, Each of us. para mí es admirable. So admirable. Para mí es admirable. So admirable. Si hay alguien If it's someone que me ha desvelado amor, developing love, ha sido él. is him. Yo he hecho introspección en mi vida I did introspection in my life, y me he puesto a pensar and I start thinking en cómo yo llegué a este lugar how I take this place y en el lugar que me encuentro ahora. and the place I am. Llegó una mujer herida, A woman so una scarred, mujer golpeada, a hit woman una mujer maltratada por la vida, of the multure with the life, pero una mujer but a woman que Dios tenía un propósito grande con ella. got a Y aunque yo no purpose. lo veía en el momento, Even I don't see in the moment, él sí lo veía. yes, he'd see it. El pastor lo veía, The pastor see el me. pastor lo The veía. pastor see Y yo le decía, yo no voy a poder. I can Y él me cut it. decía, mija, tú sí vas a poder. Yes, you will. Y el yo pararme en esta And to plataforma be in the a altar, adorar al Señor, adore God. eso fue una batalla. It was a battle. A quienes ustedes ven Did you see? que me olvido de todo, Don't forget everything. adorando al Señor, Adore God. Dios lo utilizó a él. God used Me him. decía, mija, tú eres más que la circunstancia. You are more than the circumstance. Tú eres más que este momento. You are the Yo sé moment. lo que Dios va a hacer contigo. I know what Yo sé lo God que Dios will va a hacer con tu I familia. know what God Yo will sé do lo with que your el Padre tiene deparado para ti. I know the Father has for you. Simplemente Just resiste. resist. Resiste. Resist. El camino del Señor The way of God es un camino de resistencia. is a resistant way. Nadie dijo que iba a ser fácil. No one said it will be easy. Si tú quieres tu If restauración, you want your restoration, si tú quieres que Dios lo haga contigo, if God wants to do que Dios with lo you, haga con tu familia, then you do with your family. tienes que negarte a ti You mismo. have to deny Tienes yourself. que negarte a ti You mismo. have to deny yourself. Negarte a ti Deny yourself. por ver el propósito de To Dios en see the otro. proposal in others. Eso es lo que Dios está demandando de That's nosotros. the God demand on us. Nosotros tenemos que dejar el egoísmo. We have to look the El selfish, egocentrismo. the egocentric. Nosotros tenemos que saber Then you have to know el Dios que nosotros venimos a servir este lugar. that God we serve in this Llegó un place. momento en mi vida It is a moment donde in le my life. saqué la bandera I take the flag y off. literalmente Literally. le dije, Señor, Lord, hoy me entrego a ti. I give it to you. Me voy a crucificar contigo en la I'm cruz. gonna crucify in the cross. Cuando tú comienzas a ver When you start seeing, o te permites ver or let's see, cosas que no tienes permitido ver, something that you not se ve atrofiado el propósito de Dios en tu vida. is gonna trophy the proposal of God. Hay in you. personas Some people, que literalmente literally, vas a tener que cerrar los oídos. you gotta close their ears. Hay personas There are persons, que literalmente literally, siempre te van a hablar desde su herida. I'm gonna speak about the scar. Hay personas There's some people que siempre te van a hablar always gonna speak desde la parte que le hicieron. on the part that they do. Y no es que Dios no ha querido sanar a esa And persona, not God want to help that es person. simplemente que se ha mantenido Is a maintain en una actitud in an attitude de amamantar of carrying lo que fue, what was. lo que fue. What was. Y quizás te puedo decir, And I can tell you, bueno, Tibisay, well, TV, me daba mucho golpe cuando chiquita, that's hit me a lot when Yo I quiero was child. decirte I want to tell you, que creciste, you grow up. que creciste. You grow up. Los traumas The trauma hay que dejarlo atrás. I have to leave behind. Si tú quieres servir al Señor, If you want to serve the si Lord, tú quieres llegar If a you algo en want Dios, in God, es necesario que it's te desligue de necessary. los traumas then don't live in the y trauma. que te dejes sanar por el And Señor. let the God the Que te world. dejes sanar por el Let Señor. God. Si has tenido una vida It conflictiva, was a conflicted si has life. tenido una vida conflictiva con tus padres, Conflicted with your con todo parents, lo que se representa autoridad, all the represent yo quiero of us. decirte en esta noche And then tonight, que Dios está dispuesto a sanarte. that you, God wants to Pero dispense más all. que la disposición de Dios, More than the dispense tienes of que God. querer tú ser sano. You want to be well. Dios es un caballero. God is a gentleman. Por eso vemos What we see que durante tanto tiempo en nuestras and vidas all the time in our no life pasa nada. doesn't happen. Dios nos entregó una pareja, God give it a no partner dejamos de esa pareja. and we
broke up with that person. Dios nos entrega un trabajo, God given us our nos job, cancelan del trabajo. the cancel of the job. Dios tiene propósito con God has cosas. purpose with things. Pero cuando vemos repetitivamente When we bring something repeated again, panoramas en nuestras vidas, we value in our life. es un tiempo de detenerte. It's a time to stop. Es un tiempo de sincerarte con Dios It's a time to sincere with God y preguntarle al Señor, and ask to the Lord, ¿qué está pasando conmigo, what Dios? happened with me, God? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? What you want to do with me? ¿Qué tú quieres que yo te entregue? What you want me to give it to you? ¿Qué tú quieres sanar en mí What you want to help in me para que yo sea capaz to be the de capacity poder sostener to sustain todo lo que tú me quieres entregar? all that you want to give it to me. Dios quiere gente valiente. God wants to break Dios quiere people gente esforzada. as first person. Y cuando te digo de ser esforzado y valiente, And I want to talk to you as first no and puedes brave. amedrentarte You can't imagine ante el primer embate del at the enemigo. very battle came. En estos días en el balcón de mi casa, In those days, the balcony in my home, la vecina del frente dirá que yo soy loca. the neighbor would say that I'm crazy. Pero este camino que te digan loco, Then that way pero they yo tell no you, voy a dejar but I'm gonna que el stop. enemigo se salga con la suya, The con lo de mi enemy familia. take a fight with my family. Yo le dije al Señor, I say to the Lord, le dije, mira Señor, listen, Lord, claramente yo hablo contigo en esta noche. I clearly talk to you. Yo no soy quien para imponerte nada, I'm not to import you, pero yo declaro but I declare que en tu nombre, in your name, en tu nombre, in your yo soy name, más que vencedora. I'm on the fence. Y lo que tú has prometido And you promise para mi familia, to my family, lo que tú has prometido what you promised para mí, to me, yo no voy a dejar I'm not que el gonna enemigo let se salga con la suya. enemy Y take cuando over. vi tantas And pruebas, when I see a lot of proof, vi la economía de mi casa menguar, I see the economy vi los down, alimentos en mi casa menguar. all the food down. Aparte de mi hija, tengo 2 hijas más que Dios me entregó. I have part of my daughter. I have Y two cuando yo veía a daughters mis more. 3 hijas When I see my three sin daughters energía eléctrica en la casa, without energy in the house, donde yo tuve when I have que una bocina que tengo en la casa, a kitchen I have in the house, cargarla en mi oficina carry on my foot, y en la noche ir a adorar al Señor. and adore God A mi casa, to my home. yo le dije, mira diablo, Listen, Abel, yo te voy a decir esta noche I'm gonna tell you tonight, que yo me voy a convertir en tu problema a I'm partir de gonna hoy. found in the problem Óyeme, of es you. que mi fe es tan grande It's my faith que so yo no voy a big. dejar que tú te salgas con I'm la not gonna tuya. let you to take Yo voy a it. adorar en medio de esta I'm gonna prueba. adore in the Yo voy a problem. adorar en medio de todo gonna adore escenario, in the de todo lo que scenario. tú me quieras poner. All that you Pero want to yo no put voy a me. dejar de adorarte. I'm not gonna Yo no stop voy a to dejar de adore. glorificarte. I'm not gonna Yo stop no to voy a worship. dejar de hacer tu All voluntad. that make them follow Y es you, el God. tiempo That time, para que tú y yo, do you and I, como hijos de la casa, like the son of God, recobremos la fe perdida. recover that faith loss. No podemos ser cristianos globo. We can be the Y hubo un Christian momento God. donde el Señor It was a moment that Lord me decía esa palabra aquí en la speak casa. to me in the word. Tú no puedes pretender You can't pretend. que tu helio se vaya desinflando cada día. Your Elliot go Venimos down los every day. domingos, We come to Sunday. Nos llenamos de su Oh, presencia, we're full of the nos presence llenamos del Espíritu of Santo. the Holy Spirit. Pero el lunes, But the Monday, al primer embate, at the first battle, el globo se va desinflando. the, Y cuando viene a llegar el miércoles, and when it goes to the Wednesday, glorificamos el nombre de Dios por los miércoles. we glorify Porque the name of the Lord for es- the Wednesday. Está a mediado de semana It's in the middle of the y week, nos recargamos. and we record. Pero la voluntad de Dios But the volunteer of God no es que tú te descargues, and the you card, no es que te desinfles, the go down, the Elliot. es que la voluntad de It's Dios a volunteer of es que God. tú puedas mantener tu fe, And you maintain your no faith. importando el embate. It doesn't matter the battle. Mira, es difícil, It's so hard, pero no es but imposible. not impossible. No es It's imposible. not impossible. Y ya para terminar, Now to finish, la mayor demostración de carácter the more high the character es saber gobernarte a ti mismo. is to govern in yourself. Oh, Si no gobiernas tus oh. pensamientos, If you not govern your thinking, yo quiero decirte en esta noche I want to tell you tonight, que se está viendo en peligro el cumplimiento en ti. ooh, isn't damage that come true to you? Porque entonces andas fluctuante en la vida. You're so fluctuating in your life. Cualquier cosa te puede mover. Everything can move in you. Y si veo unos zapatos negros, If you see a black, me muevo porque vi los zapatos negros. I move it because I saw the Y black. si veo la lluvia, que Fiona, que todo el mundo, I saw the la rain. iglesia debería de estar llena hoy. The church have to be full today. La casa debería de estar llena The hoy. house have to be full today. Porque vimos una vez más We see it again. la misericordia de Dios con The esta nación. mercy of God Y aunque in hay our lugares nation. afectados, And now other factors. pero tú y yo podemos estar aquí en you esta and noche. I can be here Pero tú y yo tonight. no tenemos problema de que la casa We se nos don't have fue.
demasiado de nosotros And mismos. we're so visioned us. Ay, no voy para la iglesia hoy por si llueve. I go to church if it rains. Pero por Dios, Come hermano. on, brothers. Recuerda que nuestras acciones Remember our actions son la materialización and the material de lo que hace rato of that. nos dimos la libertad de pensar. We have the freedom to Y think. ya para concluir, And to finish, una vez más el Señor nos llama once again, God calling a us guardar to say, y a cuidar nuestros pensamientos. oh, take care of our Vamos a estar de pie. thinking. May stand up. Glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu We nombre. glorify your Te name. exaltamos, Señor. We exalt you. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad. Levanta tus manos ahí donde estás. Put your hands up. Levanta tus manos al Señor Put your hands up to the Lord y dile al Señor, and say to the Lord, dame tu carácter. give me your character. Dame tu carácter, Give me your Dios. character, God. Yo no quiero seguir militando I don't want to continue walking como yo he militado. of the way I walk in. Yo no quiero seguir I don't militando want to continue walking como mi carne me ha querido hacer what my militar. flesh want to make me Yo walk. quiero, Dios, tener I want to God to have un carácter a character que me permita to let me poder sostener tus can promesas, sustain your promise. poder sostener tu Can cumplimiento. sustain your promise. Padre, en esta noche Father, and tonight me devuelvo, I come back. me redirecciono, I read directions. sigo viendo el blanco, I can see the sigo viendo la meta, I can see the que eres tú, Señor. Only you are Lord. Y yo te pido, And Padre, I ask you, Lord. que cada familia representada en este lugar each family represented tú sea invadido por tu and presencia. embodied for your presence. Que los sacerdotes de esta All the casa sacerdotes se of this sigan house levantando continuing on. y que puedan llevar el arca And I continue que tú has on. depositado en sus manos. That come position in their mind. Yo oro por cada mujer sabia en este lugar. I pray for each Yo woman oro, wife, Padre, por aquellas mujeres for that woman que hemos sido llamadas I was calling a vestir a nuestros to esposos. this and our husband. Yo oro, Dios, I pray, Lord, por aquella que le pone la corona a su esposo. to put the crown to the Yo oro, husband. Espíritu Santo de Dios, I pray for the Holy por Spirit, las mujeres sabias en este for lugar. the wise woman in this Yo place. oro, Dios, por mujeres que nos sigamos levantando en intercesión Is up in the church. y seguir guardando el propósito tuyo Carrying the proposal en casa de yours. verdad. En casa de verdad. Yo oro, Padre, por nuestro apóstol I en este pray for momento. the apostle. Yo oro, Padre, por su vida. I pray for his Yo family. oro, Dios, por la paternidad que tenemos a través For de the él. fatherhood that we Yo have. oro, Padre, para que se siga despertando How he continue el waking. espíritu de honrar en esta The casa. honor to Yo oro, strengthen him. Espíritu Santo de Dios, I pray for the Holy para que tú Spirit. guardes todo lo que lleva su nombre. What you will have Yo the oro, memory Espíritu of. Santo de Dios, I pray for the Holy para que Spirit. tu presencia lo siga invadiendo. Your presence Yo continue oro, around. Espíritu Santo de I Dios, pray, Holy para que Spirit tú God, le guardes, that you save para que it. todo lo que lleva su nombre All have his sea name guardado. is saved. Yo oro, Dios, I pray, God, por la manifestación by de tus manifestation promesas en su vida. of your promise Yo oro, in Dios, life. aún por el ministerio. All the ministry. Yo oro por el liderazgo de Casa de For the Verdad. Lord leadership Yo of Casa oro, de Padre, Verdad. por el cuerpo pastoral. All the couple. Yo oro, Dios, que seamos hombres y mujeres competentes en el Where reino. man and woman competent. Yo oro, Espíritu I Santo de pray, Dios, Holy Spirit God, porque seamos conformados to become firm. como el cuerpo competente en Cristo. All competent in Jesus. Te adoro, Dios. We adore God. Te exalto, Dios. Te exalto, Dios. Te glorificamos. I glorify you. Vamos a adorar al Señor una vez más. Y aunque tú no puedas ver muchas cosas en tu Even vida, you can see the yo prayer. quiero decirte I want to tell you, que la palabra de Dios the word of God no se ha movido. is not moved.